descanso un poco. Bien, muchas gracias. Una pregunta, Victoria, el compañero, dos. A ver, por Victoria. ¿Podemos? Sí. Quería preguntarte. No, habla como se debes hablar al último. Bueno, lo que quería yo preguntar es marcar un poco las pautas de los cambios que estabas enunciando al principio de tu charla respecto al inicio, ¿no?, de la microhistoria hasta su recorrido hasta ahora. O sea, ¿qué ha cambiado? Contesto pregunta por pregunta. Como prefieras. Yo creo que vamos a hacer una ronda, ¿sí? Sí. A ver, compañero. Mi pregunta va en el sentido de la relación entre... Yo trabajo mucho biografía, que algunos incluso casi la ponen un signo de igual a la microhistoria, pero yo no lo creo. Yo creo que la biografía es un género que a veces es microhistoria, pero a veces no. Entonces quisiera ver cuál es su posición contra No, eso. puede ser contesto a estas dos cosas perfecto. que son complicadas ambas. Empezamos de la biografía. Ante todo debemos saber esto, que los historiadores creen que la historia se haga sobre documentos. Esto es una mentira, porque los documentos son siempre indicios, no son la historia. Pensamos, si debemos escribir tu biografía, por ejemplo, ¿qué documentos dejas tú detrás de ti? Miserables, ¿no? Acto de nacimiento, fotos en la escuela, 2 cartas de amor, 3 fotografías, nada. Si yo debo escribir tu biografía y pienso que tu biografía en los documentos es un desastre, porque hago un titétere de ti, ¿no? Una biografía. Esto es muy importante. Los documentos son la ilusión óptica de los historiadores. Los historiadores son tanto mejores, son indicios importantes, pero son ilusión óptica, son siempre incompletos. Los documentos, por definición, son incompletos. Más grandes son los historiadores cuando han pocos documentos, porque deben poner más cerebro. Los prehistorólogos son más inteligentes que los anticólogos son más inteligentes que los medievistas, los medievistas más inteligentes que los modernistas. El desastre son los contemporaneistas. Han demasiados documentos y piensan que la historia sea guiada. Yo, cuando un alumno dice, busqué en el archivo, no encontré nada sobre lo que tú me dijiste, es fantástico, puedes finalmente hacer historia. Es un paradoxo, pero creo importante. Y la biografía es, para nosotros, el elemento fundamental de esto, la espía fundamental de la relación difícil que tenemos entre documentos y cerebro, se puede decir. Nosotros debemos trabajar de cerebro más que de documentos. Hay otra cosa muy importante ligada a la biografía, que los documentos son siempre producidos de situaciones activas, se puede decir, porque si no, no hace un documento. La incertidumbre de Mrs. Dalloway, que piensa sus problemas, no produce documentos, produce fiction, pero no produce documentos. Y nosotros pasamos 95%, somos hechos 95% de agua y 95% de incertidumbre, porque es los documentos nacen sobre actos, esto es nuestro problema de biógrafos fundamentales. Debemos acercarnos a una biografía, hacer preguntas sobre la racionalidad, etcétera, etcétera, pero debemos saber que siempre hacemos una operación parcial. Esta operación parcial implica, afortunadamente, que nosotros hoy sabemos que las biografías son incoherencias, son fragmentos, ellas también, que nuestra vida es complicada. Y sabemos una cosa más, que el elemento racional de los hombres es secundario en relación al elemento pulsional. Con todos estos, ¿cómo se puede decir?, advertencias, podemos buscar la biografía. Pero la biografía es, creo, el campo de batalla más
más complejos. Vengo de Argentina y tal vez pienso que el castellano se diga batalla, ¿no? Yo sé que los mexicanos saben hablar normalmente. Esto es hoy, antes subrayaba 1989. Hasta 1989 nosotros damos una imagen de la sociedad demasiado compacta, orgánica. Después de 1989 nosotros tenemos una imagen de la sociedad demasiado fragmentada, se puede decir. En un sentido se puede decir que la microhistoria hoy es reconstructiva, mientras antes era destructiva, se puede decir. Porque debemos buscar de entender esto bordel que es nuestra sociedad hoy, cómo funciona esta sociedad, este desastre en el cual vivimos, que es diferente del desastre, siempre es un desastre. En este sentido, efectivamente, por ejemplo, con mucho críticas, por ejemplo, de René Brown, hablé de macrohistoria, no de microhistoria, en el sentido que yo pienso que sea microhistoria, ma que salga de un problema general. ¿Cuál es el papel del catolicismo en los países católicos? Creo que, por entenderlo, no se puede hablar así en general, era la indicación de un tema, de una pregunta, pero creo que el problema necesita una averiguación micro. Hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre un problema que es el consumo, por contestar una pregunta general que es esta: ¿cómo se puede construir, cómo funcionaba, no se puede, cómo funcionaba la utopía católica de construir una sociedad justa pero jerárquica? ¿Cómo podía funcionar? Era una utopía porque no funcionaba, pero toda la sociedad era organizada en este sentido. Y creo que esto es muy importante también hoy, que nos da indicaciones sobre hoy. Hoy hubo muchas críticas de la idea de igualdad, por ejemplo. ¿Cómo hacemos a construir una sociedad no jerárquica, pero de diferentes? Estos son los trabajos que siempre, pero buscando una situación concreta por ver qué sugerencias nacen de esta situación. En el caso que yo trabajo, que es el antiguo régimen, ¿cómo funciona una sociedad justa pero jerárquica? ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia entre hermanos en la misma familia? Nosotros tenemos una ideología que tratamos todos nuestros hijos igualmente. No es verdad, pero si tú preguntas a los padres cómo tratas de eso, todos decimos igualmente. Yo, teniendo más que un hijo, sé que le trato desigualmente, pero mi idea es que le trato igualmente. Si me piden, si me preguntan, yo digo igualmente. Es un problema fundamental en el antiguo régimen, en el cual la idea era que la sociedad debía, también al interior de la misma familia, tratar diferentemente los hijos. Un panadero, si tenía 5 hijos, no podía hacer 5 panaderos, crear 5 panaderos. Debía inventar diferencias, no había welfare, también de solidaridad, la solidaridad entre diferentes. Estoy estudiando de muchos años todas las contabilidades familiares de varios niveles sociales para ver esto, cómo funcionaba esta enorme diferenciación entre los. Pero hoy también los economistas han discutido este problema. Modigliani, Kotlikoff y Summers era el consulente económico de Clinton, después lo fue de Obama, ahora lo rechazaron. Pero se pusieron a este problema: ¿cómo tratamos diferentemente los hijos al interior de la misma familia? Y se pusieron todos problemas de herencia, muchos, muy interesantes. Un problema de herencia, por ejemplo, discutiendo Modigliani en contra de Kotlikoff y Summers, era esto: nosotros vivimos de nuestras entradas, nuestros salarios,
qué parte viene de nuestros ingresos y cuánto viene de nuestra herencia, cuánto en la generación de antes que no está. Esto crea grandes diferencias sociales. Un obrero hijo de alguien que le deja una casa es diferente de un obrero hijo de otro que no le deja una casa. El problema del juego entre ingresos y herencia es un problema que también hoy los economistas estudian. Creo que estos problemas nos dicen muchas cosas generales, también hoy en una sociedad tan desorganizada. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Confianza, ¿eh? A ver, nuestra compañera y luego la compañera. ¿Por qué el título de La falsa microhistoria? Porque el falso, el mentiroso es Peter. A ver. A mí me interesaría mucho saber cómo dar ese brinco de la historia local a la microhistoria. O sea, bueno, varios de los que estamos aquí estamos trabajando en proyectos de tesis. Entonces, para mí sería muy útil, no sé, un consejo, cómo usted pudo localizar un personaje, ¿no?, que pudiera hacer ese puente y permitir, como usted decía, que un chino entendiera una historia que era localmente real. No hay una regla, es muy difícil, debes imaginarlo tú, naturalmente, no se puede, porque no tengo un caso concreto, debes ver el caso concreto, pero saliendo de esta imagen que debemos inventar preguntas generales, pero locales, cosas que puedan, yo creo que se puede hacer una regla esta. Yo trabajo sobre un pueblito cerca de Veracruz, pero debo poner preguntas que se pueden hacer también en Siberia, en China, en Italia, es la única regla, en el sentido que si no es efectivamente un interés excesivamente local. Ayer Sierra tiene un nombre antes de Sierra. Sierra decía que consideraba muy importante, yo también lo considero importante, que existiera historia local, que interesa solo el local, que la multiplicación de los estudios de pueblos durante la Revolución, por ejemplo, es útil por los habitantes de aquel pueblo. Esto lo creo, yo lo creo, francamente. Pero no es historia general, es una historia que debe pensar que no interesa a otros que el pueblo. Es ¿cómo se puede decir? Un esfuerzo de autobiografía del pueblo. Esto es otra actividad, no es microhistoria. La microhistoria imagina que estudiando aquel pueblo, yo utilizo métodos, imágenes, cosas, preguntas que pueden valer no solo para el pueblo cerca del pueblo, ma para pueblos lejanísimos, que son las preguntas que en general los historiadores se hacen, porque toda la historia tiene un solo papel, que es comprender los hombres, saber cómo los hombres, muchas veces, como los hombres actuaban y actúan y actuarán. Muchas veces, al contrario, los historiadores piensan que nosotros, esto es verdaderamente la utopía de las utopías, debemos cubrir toda la realidad estudiando pueblo por pueblo cerca, por el otro, la nación por la otra nación. Yo creo que esto no es una buena impostación, no es una buena imagen de la historia. Hago un ejemplo sobre esto. Dando clases a estudiantes argelinos, él me dijeron, fortunados vosotros que en Francia, en Italia, hiciste ya a mal la microhistoria, etcétera, etcétera. Nosotros debemos hacerla. Y digo, no, la hacemos nosotros, la hicimos nosotros, ahora vosotros debéis hacer otra cosa. Nosotros en realidad pensamos la historia como una ciencia provincial. Los físicos hoy no publican artículos, sino por archivarlos. No publican artículos porque la ciencia se hace progresivamente, es mundial. Todos los problemas de física aparecen en discusiones sobre Internet, no aparecen sobre
compuladora. No me interesa, porque el progreso de una ciencia total, mundial. No hay una física mexicana, una física argentina, una física italiana, etc. Hay una física. Los historiadores no, son muy nacionales, se puede decir, porque la historia tiene un vínculo con la historia nacional. Pero yo pienso que la historia interesante, que no sé, Marc Bloch, ha sido interesante porque estudiando Francia poneva grandes problemas a toda la historia del mundo, se puede decir. El juego entre estas dos cosas, no hay reglas ahí. Hay ponerse en esta perspectiva, yo pienso. A mí me parece que el enfoque de la microhistoria es un enfoque que se debe caracterizar sobre todo como un método de abordaje. Sí, no es una teoría, por eso tenía interpretado como está. No es una teoría, es un método, una práctica. Es un camino, ¿no? Y creo que el límite de lo local es justamente lo que ha sido el empeño de señalar en toda la charla. Son las preguntas, pero son también preguntas que tienen que ver con intereses generales, es decir, pensar a la sociedad no como una sociedad exclusivamente local, sino una sociedad que tiene pensamiento, que tiene maneras de cómo pensarse en un sentido más abstracto. Por ejemplo, yo estoy estudiando, por citar un caso, la representación de los ciudadanos y puedo hacer con un lente microscópico, es decir, hacer un estudio de caso en China, en Perú y en México de cómo resuelven la representación y cuáles son las implicaciones de la representación en cada uno de estos lugares. Es decir, es micro, es estudio de caso, es relación general, pero también es perspectiva comparativa. Entonces, los métodos son muy diversos. ¿Y qué define el método? Define una manera en cómo se aborda, pero esa manera de cómo se aborda es de acuerdo también en qué son mis intereses, es decir, cuáles son los problemas que quiero enfrentar a resolver. Estoy de acuerdo, pero hago un ejemplo. Ayer escuchamos dos relaciones, Ramírez y González Sierra, sugerían muchas preguntas. Yo creo que, por ejemplo, Sierra hizo historia local, no porque se ocupaba de Veracruz, sino porque decía, había tantas bandas rebeldes de varios tipos, etc. Mi interés es una banda, ver exactamente cómo funciona una banda, dos bandas, podemos hacer comparaciones también, pero entender esto, no dejar indefinido este problema de una relación de media hora, sí, yo no conozco las otras leyendas. Al contrario, Ramírez buscaba de hacer una situaciones diferentes de una nación con situaciones muy diferentes. Y en este sentido subrayaba elementos comparativos entre trozos de México, regiones de estados de México muy diferentes. Yo creo que son dos operaciones legítimas, pero que lo que hacía, que sugería Ramírez, era más fuerte, se puede decir, más microhistoria, o más con preguntas naturales, porque sugería inmediatamente cómo funciona una nación tan fragmentada, y otras cosas así, muchos problemas generales que también a uno que vive en un país completamente diferente se pone, que es una nación tanto a fragmentos. Esta es verdaderamente una pregunta que podemos hacer a la Angola como a la Svezia, a Italia o a la China. La otra era
muy útil, porque siempre debemos trabajar sobre la espina dorsal, se puede decir, de los acontecimientos. Pero estos acontecimientos sugerirían preguntas sin respuestas, debemos decir, que decían, vemos con microscopio. Tú haces una historia local, pero se puede hacer más local e en este sentido más general, porque si miramos todos estos grupos de armados y también de desarmados, entendemos cosas que son generales. Haciendo una discusión así, mi sentido era que la Revolución Mexicana en Veracruz era un burdel, no tenía una comprensión mejor que la relevación de los acontecimientos. No sé si el dato. Después el comparativismo es uno de nuestros instrumentos fundamentales, pero a salir de preguntas generales. A ver, Solano, no sé si se levantó, estoy mirando para acá, pero bueno, Solano, leyendo a este artículo de Levi-Strauss de Estructura e Historia, alguna vez pensé las similitudes entre antropología y sus diferencias entre antropología e historia. Y adaptado a este caso, digamos, ¿por qué interesó tanto los trobriandeses siendo un pueblo tan pequeño? Y en la intención de la antropología, y yo creo que puede ser también otro tipo de historia, puede estar la variabilidad humana. Hasta me imaginé, la antropología estudia la variabilidad humana en el espacio y la historia puede estudiar la variabilidad humana en el tiempo. Y también en el espacio. Y eso y permite también intersecciones bien interesantes, ¿no? Y entonces ya el tema no sería, o sería quizás otro método histórico, es decir, ¿cuál es la historia nos permite también tener una mirada que es de antropólogos, originalmente de antropólogos, o quizás no, habría que ver entre los primeros historiadores, Vico y todo lo demás, cómo el hombre puede dar respuestas diferentes, en tiempos diferentes, y que eso permite la comparación. Sí, yo en realidad la diferencia entre historia y antropología no la he entendido jamás. La entiendo solo porque construcción de campo. si yo estudio el siglo XVI, un antropólogo nuestro field, nuestro campo es diferente, pero las preguntas son idénticas, pero pienso que son idénticas en todas las ciencias sociales. Tenemos estilos diferentes, muy cerca entre historiadores y antropólogos. Grandes historiadores tienen muchas relaciones con la antropología, Thompson, Natalie Zemon Davis, etc. Ahora, esto creo que sea muy importante. Y también Levi-Strauss, también cuando estudiamos sus estructuras, muchos historiadores buscaron de averiguar las estructuras familiares a través de una imagen que implicaba no solo la constatación un poco banal que dice Laslett, sino efectivamente las reglas culturales que implicaban la formación, los divietos, como se dice, prohibiciones y las autorizaciones. En este sentido yo soy de acuerdo, no creo que haya diferencia. Lo que creo es que la estructura académica produce muchas veces una gran pérdida de tiempo a escribir la diferencia entre etnología y antropología, entre historia, como si nosotros debemos a priori poner límites a nuestra actividad. Nosotros buscamos como artesanos y si necesitamos un martillo lo utilizamos, ¿no? Utilizamos lo que sabemos. Son ciencias siempre, como se puede decir, probables, parciales. Nosotros no llegamos a la descripción de la realidad, sino al acercamiento parcial a una realidad. Ahora, así como he prometido de hablar de los enemigos del pueblo, ahora 5 minutos porque después me voy a ir. No,
por contestar a lo que tú preguntabas sobre algunas citaciones que puedo leer en inglés, pero puede ser que le traduzco en mi castellano, el castellano de mi intención. Hay tres definiciones, dice Peter Burke, hay tres definiciones posibles de microhistorias. Una definición mediana. La definición mediana, cualquier estudio local o de pequeña escala que sirve a explicar problemas más largos. Esto puede ser. The point è estudiar una comunidad. Esto no es verdad, no es estudiar una comunidad, es estudiar a través del local problemas generales. La primera unidad de la primera definición de Peter Burke es verdadera, la segunda es falsa, es reducir el local al local. Segunda definición, a second variety of microhistory puede ser llamada microbiografía, que es decir, la biografía de un personaje particularmente no importante. ¿Por qué no importante? Galileo Galilei es importante, o Piero de la Francesca es importante. Tercera definición, the third variety of microhistory is a narrative of a small-scale event which may or may not have wider repercussions. The so-called revival of narrative also provides support for microhistory. La idea es que es la narración de un evento, importante o no importante, la narración. Estas son sus tres definiciones, ma il peor de lo que dice Peter Burke, lo busco un momento porque es verdaderamente paradójico, es que él dice que nosotros somos nacionalistas y localistas y campanilistas, dice exactamente, y provincianos, se puede decir. Ahora busco un momento su citación que disculpen mi desorden. Allora, la microhistoria è un tema extremely italiano, tipicamente ligato alle lealtades locales, local loyalties, tal vez definidas campanilismo. Es exactamente la atención solo al pueblo, a un pueblo específico. Los estudios de comunidades de los microhistoriadores hacen appeal a la nostalgia y a la esperanza que las viejas comunidades pueden vivir también ahora. La narración histórica de eventos de pequeña escala son muchas veces lo que los diaristas llaman human interest stories, historias de interés humano. Que mezclan la atracción por el pasado con las historias policiales o el drama. No pocas microhistorias han una strong
strong link, un fuerte un legame con la sexualidad, no sé por qué. Of sexuality and scandal, son scandalísticas. Muchas veces tienen títulos y titulaciones sensacionales. Se puede comprender así, es verdaderamente de incomprensión. Es una buena persona, Peter, nadie no habla de él como un malo. Es la estupidez que me preocupa. Bien, no puedo continuar porque ahora este artículo va a aparecer en Finlandia. Pero antes envío un ejemplar a Peter Broca antes de publicarlo porque espero de traerlo como si fuera un cura, espero de traerlo sobre la vía de la salvación. Bien, pues, hay Mauricio que quiere rechazarme. Pues muchas gracias, un abrazo nuevamente. Mi pregunta va en el sentido de la relación entre... Yo trabajo mucho biografía, que algunos incluso casi la ponen un signo de igual a microhistoria, pero yo no lo creo. Yo creo que la biografía es un género que a veces es microhistoria, pero a veces no. Entonces quisiera ver cuál es su posición contra eso. No, puede ser contesto a estas dos cosas perfecto. que son complicadas antes. Empezamos de la biografía. Ante todo debemos saber esto, que los historiadores creen que la historia se haga sobre documentos. Esto es una mentira, porque los documentos son siempre indicios, no son la historia. Pensamos, si debemos escribir tu biografía, por ejemplo, ¿qué documentos dejas tú detrás de ti? Miserables, no produce documentos, produce fiction, pero no produce documentos. Y nosotros pasamos 95%, somos hechos 95% de agua y 95% de certidumbre, porque es los documentos nacen sobre actos, esto es nuestro problema de biógrafos fundamentales. Debemos acercarnos a una biografía, hacer preguntas sobre la racionalidad, etcétera, etcétera, pero debemos saber que siempre hacemos una operación parcial. Esta operación parcial implica, afortunadamente, que nosotros hoy sabemos que las biografías son incoherencias, son fragmentos, ellas también, que nuestra vida es complicada. Y sabemos una cosa más, que el elemento racional descansa un poco. Bien, muchas gracias. Aquí ya pidió la pregunta Victoria, el compañero, dos. A ver, por Victoria. ¿Podemos? Sí. Quería preguntarte... No, habla como si debes hablar al último. Bueno, lo que quería yo preguntar es marcar un poco las pautas de los cambios que estabas enunciando al principio de tu charla respecto al inicio, ¿no?, de la microhistoria hasta su recorrido hasta ahora. O sea, ¿qué ha cambiado? Contesto pregunta por pregunta. Como prefieras. Yo creo que vamos a hacer una ronda, ¿sí? Sí. A ver, compañero. Mis documentos pienso que la historia sea guía. Yo, cuando un alumno dice, busqué en el archivo, no encontré nada sobre lo que tú me dijiste, y digo, fantástico, puedes finalmente hacer historia. Es un paradoxo, pero creo importante. Y la biografía es, para nosotros, el elemento fundamental de esto, la espía fundamental de la relación difícil que tenemos entre documentos y cerebro, sobre todo. Nosotros debemos trabajar de cerebro más que de documentos. Y hay otra cosa muy importante ligada a la biografía, que los documentos son siempre producidos de situaciones activas, se puede decir, porque si no, no hace un documento.
la incertidumbre de Mrs. Dalloway, que piensa sus problemas, acto de nacimiento, fotos en la escuela, 2 cartas de amor, 3 fotografías, nada. Si yo debo escribir tu biografía y pienso que tu biografía en los documentos es un desastre, porque hago un antítesis de ti, no una biografía. Esto es muy importante. Los documentos son la ilusión óptica de los historiadores. Los historiadores son tanto mejores, son indicios importantes, pero son ilusión óptica, son siempre incompletos. Los documentos, por definición, son incompletos. Más grandes son los historiadores cuando hay pocos documentos porque deben poner más cerebro. Los prehistorólogos son más inteligentes que los anticólogos son más inteligentes que los medievistas, los medievistas más inteligentes que los modernistas. El desastre son los contemporaneistas, han demasiados